Creepypasta del Chavo del 8. La vecindad olvidada. La noticia corrió como pólvora en los foros de coleccionistas de rarezas televisivas. Una estación de televisión local, al borde de la quiebra, había desenterrado unas cintas del Chavo del 8 que se creían perdidas para siempre. No eran bloopers, ni episodios piloto, sino algo diferente. El rumor decía que eran tan extrañas que el mismo Roberto Gómez Bolaños había ordenado su destrucción. Unos cuantos aficionados, entre ellos yo, nos movilizamos para contactar a la estación. Tras semanas de insistencia y una cantidad considerable de dinero, logramos que nos enviaran una copia digital de baja calidad. La advertencia fue clara: bajo su propio riesgo. Nosotros no nos hacemos responsables. El primer archivo que abrimos se llamaba La Vecindad Olvidada MP4. Al principio, todo parecía normal. El Chavo, Kiko, la Chilindrina, Don Ramón, todos estaban ahí, en sus roles habituales, pero la atmósfera era extraña. Los colores eran más apagados, casi monocromáticos, y el audio tenía un zumbido constante, como si un enjambre de abejas estuviera atrapado dentro del televisor. La trama era sencilla. Don Ramón debía pintar una pared de la vecindad. Pero a medida que avanzaba el episodio, algo empezaba a fallar. Las risas enlatadas, usualmente ruidosas y estridentes, se volvían esporádicas y forzadas, casi como un gemido ahogado. Los personajes repetían frases sin sentido, o a veces, se quedaban en silencio, con la mirada perdida. El Chavo, quien normalmente era el centro de atención, parecía más decaído de lo usual. Se sentaba en su barril, no por castigo, sino como si estuviera petrificado. Sus ojos, antes llenos de la inocencia infantil, se veían vacíos, con un brillo apenas perceptible que me heló la sangre. A medida que el episodio avanzaba, los sonidos de la vecindad se distorsionaban. Los cantos del profesor Girafales al cortejar a Doña Florinda se convirtieron en un murmullo indescifrable. El golpe de la chancla de Doña Florinda en la cara de Don Ramón sonó más como un eco metálico. Los personajes comenzaron a desvanecerse y reaparecer, como si la cinta estuviera dañada, pero la imagen era nítida. Lo más inquietante llegó en la última escena. El Chavo estaba sentado en el patio, solo. La luz del sol, que siempre iluminaba la vecindad, se había ido, reemplazada por una penumbra grisácea. De repente, el Chavo se levantó y se dirigió a la pared que Don Ramón había estado pintando. Con una lentitud perturbadora, comenzó a raspar la pintura con sus uñas. Debajo de la pintura, no había ladrillos ni mortero, sino una serie de grabados toscos. Rostros. Rostros de los personajes, pero distorsionados, con los ojos hundidos y bocas que gritaban en silencio. Rostros que parecían tallados en la misma pared, como si hubieran quedado atrapados allí. El Chavo se detuvo frente a uno de ellos, el de Don Ramón. Lo tocó con una mano temblorosa. Entonces, el zumbido constante en el audio se intensificó, volviéndose un chillido insoportable que me obligó a bajar el volumen. La cámara hizo un primer plano en el rostro del Chavo. Sus ojos, antes vacíos, se llenaron de lágrimas negras que se escurrían por sus mejillas. Y entonces, con una voz que no era la del Chavo que conocíamos, una voz ronca y rasposa, susurró: «Nadie se va de la vecindad. Nunca». La pantalla se puso negra. No pude dormir esa noche. Las imágenes de los rostros en la pared y la voz del Chavo se repetían en mi mente. Al día siguiente, intenté volver a ver la cinta. El archivo La Vecindad Olvidada MP4 ya no estaba en mi